senador por el Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, para la mesa y por supuesto para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Le tenemos que confesar que estamos en el colmo de la confusión. Las objeciones presidenciales regresan al Congreso para someterlas a un segundo debate. No tiene que hacer el curso completo de los dos debates, sino que se somete a segundo debate, es decir, en las plenarias. La plenaria de la Cámara le hizo el segundo debate a las objeciones que presentó, con toda razón, de otra parte, el presidente Duque, contra ese esperpento que es la ley estatutaria de la JEP. Pero llegó al Congreso y la noticia que tenemos es que en el Congreso se discutió una proposición para que no hubiera segundo debate. Pero el segundo debate, ¿dónde está? Nosotros no lo vemos, no lo entendemos. Y sin embargo eso se lo mandaron a la Corte Constitucional. ¿Nos explica, senador? No, doctor Fernando, pues temas de derecho y constitucionales, pues ponerme yo a explicarle a usted y a los oyentes, pues cuando usted ha expresado los conceptos, pues digamos que seguramente es lo que usted está diciendo, lo que ocurre, que falta un segundo debate, pero la teoría, en principio, digamos que en términos generales, para que la gente lo entienda, lo que tendría que haber pasado con las objeciones del señor presidente que se llevaron al Congreso, pues para ser rechazadas esas objeciones, pues se necesitaban mayorías en cada una de las cámaras rechazándola, en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. ¿Qué pasó en la Cámara de Representantes? Pues unas mayorías las rechazaron las objeciones. ¿Y qué pasó en el Senado? Pues que no hubo mayorías para rechazar las objeciones. Pues si usted me pregunta a mí, yo entendería que entonces unos artículos que antes tuvieron mayorías, pues hoy ya no las tienen, entonces no irían esos 6 artículos en la ley estatutaria de la JEP y se entenderían rechazados. Se entenderían rechazados en términos de que no van ya en la ley estatutaria y que ya no hacen parte de la ley estatutaria de la JEP, pero es muy probable que la Corte termine diciendo lo que usted ha dicho y yo pues digamos que no soy propiamente el experto. Habrá que esperar qué dice la Corte y si pasa es lo que usted está diciendo, que volverían al Senado de la República para que se dé un segundo debate. Es muy probable que así sea, habrá que esperar qué dice la Corte Constitucional en ese sentido, pero para mí las mayorías que necesitaban para rechazar las objeciones del señor presidente y que siguieran dentro de la ley, pues solo se dieron en Cámara, pero no se dieron en el Senado, y para mí lo que pasó allí es que esos 6 artículos no van en la ley, que entre otras, lo que pasa es que uno a veces piensa con el deseo y ese esperpento de la Jurisdicción Especial de Paz, que no es más que, pues digamos que todo digamos que una corte hecha a la medida de los narcoterroristas de la FARC para su protección, pero ya no solo para su protección, que me parece que es de la mayor gravedad, para la protección de cuanto narcotraficante y bandido se quiera acoger a ella y recibir también impunidad, sobre todo no extradición, que me parece que es lo más grave que tiene la Jurisdicción Especial de Paz, que aquí lo que va a ocurrir, doctor Fernando, de no poderse al final del día rechazar esos artículos de la JEP, lo más difícil que le va a ocurrir al país es que se ha acabado la extradición en Colombia, lo que significa estar repitiendo la historia en este país donde nuevamente el narcotráfico se apodera de los poderes del Estado, y bien valdría la pena, decía yo en el Congreso de la República, que la Fiscalía General de la Nación empezara a hacer un ejercicio de revisarle los recursos a quienes tanto apoyaron este proceso de paz, empezando por Juan Manuel Santos, sus propios recursos personales, y de tanto congresista que ha liderado este escenario de impunidad para los narcoterroristas de la FARC, porque yo lo que sí creo es que para que sucedan este tipo de cosas en una democracia tienen que haber millones y millones de dólares rumbando por todas partes, y que son los que al final del día han provocado este escenario tan trágico para Colombia, que es acabar con la extradición, de no poderse rechazar los 6 artículos para que no hagan parte, pero por sobre todo el artículo que habla de los terceros que simplemente por llegar a ofrecerle verdad a la Jurisdicción Especial de Paz, pues le dan el privilegio de ser juzgados en Colombia, lo que termina siendo ni más ni menos que la prohibición de la extradición. Aquí hay, como ha habido en todo este proceso de impunidad con los narcoterroristas de la FARC, desde que Juan Manuel Santos decidió por allá en
2010, cuando fue elegido presidente de la República, traicionar al pueblo colombiano y empezar a hacer toda esta estrategia de alianza con el narcoterrorismo de la FARC y con el socialismo venezolano y cubano. Pues aquí lo que hay detrás es ni más ni menos que el privilegio al narcotráfico, y eso no tiene otra explicación que los millones de dólares que produce ese fenómeno que tanto daño le ha hecho al país y que se terminó fortaleciendo a través de los acuerdos, y que le pone aquí, digamos, que la cereza al pastel, como se dice coloquialmente, prohibiendo la extradición, de no, vuelvo y le repito, de no poderse, digamos, que sacar del articulado de la Jurisdicción Especial de Paz esos 6 artículos, pero sobre todo el de terceros, que termina acabando con la extradición en Colombia. Senador, usted sabe que somos bastante más radicales de lo que usted ha propuesto con respecto a la JEP y con respecto a lo que ella significa, y que nosotros por lo que estamos abogando inútilmente, pero en eso seguiremos, es que eso hay que volverlo trizas, porque esta es la entrega del país a las FARC, esta es la entrega del país a los narcotraficantes. La JEP y todo lo que significa ese acuerdo maldito con las FARC no es otra cosa que una claudicación de la sociedad colombiana ante la violencia que la tiene, en la perplejidad en que la tiene. Usted sabe que ayer, porque esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? Ayer en la Uribe Meta una explosión con 7 heridos, 2 militares heridos de gravedad trasladados a Villavicencio, 5 civiles, entre ellos un niño. Ese es el pan nuestro de cada día. Las acciones sobre la sociedad civil, sobre los campesinos que tienen que ir a ninguna parte, abandonando su finca, abandonando su paisaje, abandonando sus amigos, abandonándolo todo, de huida de estos bandidos. Y en eso estamos. Y usted lo dice bien, solo que usted habla de millones de dólares, yo hablo de miles de millones de dólares, porque son miles de millones de dólares lo que vale este negocio maldito, el negocio que tiene sumida a Colombia en esta perplejidad y que la está destruyendo. El otro tema ya se verá si la cosa, porque se la planteo de esta manera, si se necesitan mayorías para rechazar las objeciones o se necesitan mayorías para acoger las objeciones del presidente. Ese es el tema que corresponde discutir. Pero eso lo discutirá la Corte Constitucional. Ni usted ni yo somos autoridad para pronunciarnos sobre el tema. Pero la cosa sigue, doctor Carlos Felipe Mejía, y cada día son más insolentes las FARC, son más grandes sus recursos. Ahora se llaman disidencias, ¿no? Resolvieron cambiar de nombre, como está cambiando de nombre Odebrecht. Entonces ya no se llaman FARC, sino que se llaman disidencias. Esto es el horror, y estamos en manos de todos estos bandidos que tienen asolada la República y que tienen, entre otras cosas, destruido un sector que conocemos también usted como yo, que es el sector cafetero, porque con los dólares que llegan de ese maldito negocio está paralizado el tipo de cambio y los cafeteros están arruinados, como están arruinados todos los productores de bienes en Colombia, los que tienen que competir con productos importados y los que buscan mercados de exportación. Aquí volvimos a lo que teníamos hace 60 años, a depender de los hidrocarburos y a depender de unas exportaciones de café, porque no hay exportaciones por culpa del narcotráfico. Ese tema, señor senador, honorable senador, ese tema se está tratando con vehemencia. La Corte Constitucional no habla nada de la fumigación con glifosato, la JEP no habla nada de la extradición, se paralizaron las extinciones de dominio y mientras tanto crece y crece el narcotráfico, ¿o no? Pues, doctor Fernando, los desafíos que tiene este país son enormes y todos giran en torno a los resultados desastrosos de ese mal llamado proceso de paz impuesto por Juan Manuel Santos, y desafortunadamente ni el Congreso de la República y esas mayorías santistas que volvieron a salir a relucir ahorita con lo de la Jurisdicción Especial de Paz, pues no han tenido, digamos, que la responsabilidad con el país de en su momento poder hacer un gran consenso nacional
sobre ese tema de acuerdos con grupos ilegales, que creo que es lo que le ha hecho un gran daño a este país. Eso de estar cada rato, esta sociedad colombiana en cabeza de quienes gobiernan, de estar haciendo acuerdos de impunidad con quienes le han hecho el daño más grande a la sociedad, pues no ha permitido que podamos establecer las condiciones necesarias para que esta sociedad pueda avanzar. Y lo primero que ocurrió es que cuando se perdió, cuando en esa, yo diría que, bueno, usted, el experto en historia es usted, pero que me ha tocado a mí, pues, un escenario democrático donde, donde se haya ganado una elección con un esfuerzo más grande que el que sucedió el 2 de octubre de 2016, cuando ganamos con el no en el plebiscito. Pues desafortunadamente en ese momento Juan Manuel Santos, que es el gran líder de esta catástrofe de un país nadando en coca y narcotráfico y economía ilegal, pues no tuvo la capacidad, la inteligencia, digamos que la responsabilidad con esta democracia de hacer un gran acuerdo nacional para que pudiéramos introducir en esos acuerdos con las FARC pues los temas que nosotros, los promotores del no, en cabeza del presidente Álvaro Uribe, y donde usted también hizo un extraordinario esfuerzo, y tantos colombianos que terminamos ganando el no, pues simplemente por que los tiempos no le daban para las promesas de Nobel que ya tenía, pues simplemente impuso esos acuerdos de una manera completamente ilegítima, pues tenemos este resultado. Y mire, usted tiene razón, seguramente las objeciones no son suficientes, es mucho más porque la misma Jurisdicción Especial de Paz, yo también estoy de acuerdo con usted y eso lo hemos sostenido nosotros en Centro Democrático. No debe haber existido nunca la Jurisdicción Especial de Paz, pero también hay que reconocer que bien valdría la pena haber hecho un acuerdo como lo propuso el presidente Uribe, ya a estas instancias, pues tratar de salvar algunas cosas que no quedara dentro de la constitución prácticamente del país la nuestra edición, que es de una infinita gravedad, porque tal vez ha sido el arma más fuerte que ha tenido Colombia para luchar contra el narcotráfico. Pues tampoco quisieron hacer el acuerdo en estas semanas en que se discutió este. Entonces, pues los desafíos de Colombia son enormes y habrá que mirar de qué manera nosotros vamos a salir de semejante escenario en el que estamos, donde, como bien lo dice usted, ahí tenemos una Corte Constitucional que tampoco permite, por ejemplo, las fumigaciones con glifosato, y esos grupos de izquierda que han cogido tanta fuerza y que hoy, con unas FARC completamente legalizadas, con partido político, llenas de los dólares del narcotráfico, que no le han cumplido a este país y que están empoderadas, pues lo que terminan haciendo es un infinito daño, pero habrá que mirar cómo salimos de allí, porque mire usted, pues este escenario donde no solo los tenemos a ellos, a los peores criminales, al cartel de narcotráfico más grande del mundo, hoy legalizado como partido político, con todas las posibilidades de seguir creciendo, como bien lo dice usted, a través de unas disidencias, generándole este caos a Colombia y digamos que nosotros con las mismas cortes y sobre todo la constitucional, poniendo este país contra la pared sin dejarlo combatir el narcotráfico. Y pues hemos hablado de 220.000 hectáreas, yo no sé en cuántas iremos ya, porque maniatado un gobierno que quiere enfrentar con toda decisión el narcotráfico y no lo permiten las cortes. Entonces tenemos un escenario muy complejo porque son muchos los desafíos para poder salir de esta adversidad tan grande que nos plantea el narcotráfico y que al final del día es la gasolina, el combustible de todos los males de Colombia y que ha sido históricamente la gran tragedia nacional. Nosotros estamos repitiendo lo que pasó en los años 90, donde por cuenta del narcotráfico terminamos eligiendo un presidente de la República de los narcotraficantes, que fue Ernesto Samper, que ha sido uno también de los grandes promotores de esta vagabundería de acuerdos de La Habana y de privilegios al narcotráfico. Aquí lo que hay, vuelvo y le repito, es una cantidad de intereses de gente que seguramente se ha enriquecido de manera exponencial, pero vuelvo y repito, bien valdría la pena que la Fiscalía General de la Nación investigara los patrimonios seguramente ilegales de tantos que han promovido estos acuerdos de La Habana, porque no tiene otra explicación que
el afán de enriquecimiento ilícito de tanta gente que ha tomado decisiones para que tengamos al país en la situación en la que la tenemos hoy. Esta impunidad de los narcoterroristas de la FARC, estas curules a las que tuvieron acceso cuando prometieron que eso jamás ocurriría, ese no responderle bien a Colombia dentro de lo que habían prometido en los acuerdos supuestamente de entregar su inmensa fortuna. Aquí lo que hay es una operación enorme de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito, no solo de la FARC, sino de una cantidad de gente que los ha apoyado y que ha permitido que Colombia esté en las circunstancias en que están, y eso está en todos los poderes del Estado. Eso tenga usted la seguridad que está en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el ejecutivo de ese gobierno, está en el Congreso de la República, está en las Cortes. Aquí hay mucha gente involucrada y bien valdría la pena investigar, y la mejor forma de investigar es investigarle la plata a la gente, los patrimonios de la gente que ha rodeado esta catástrofe que le han planteado a Colombia con privilegiar el narcotráfico, la ilegalidad. Y bueno, y esto que está haciendo carrera, doctor Fernando, que creo que es el mayor desafío, y ahí gira tal vez la gran problemática del país, es que en Colombia se volvió e hizo carrera que aquí lo que hay es derechos pero no deberes para los ciudadanos, porque cuando usted privilegia a los peores criminales, a los peores colombianos que ha tenido la historia, pues usted el mensaje que le está mandando a la sociedad es que si usted está en la ilegalidad le va a ir mucho mejor que si está haciendo las cosas bien. Qué tristeza. La gran mayoría de colombianos que trabajan todos los días por sacar este país adelante, pues sienten que los que tienen los privilegios son los que, esa inmensa minoría que ha estado en la ilegalidad y haciéndole tanto daño a esta nación. Por supuesto que los desafíos son enormes, doctor Fernando, pero ahí seguiremos dando esta batalla por proteger esta democracia y tratar de sacar a este país adelante con este desorden institucional y esta cantidad de problemas que todos giran en torno al dinero ilegal del narcotráfico que heredamos de esos 8 años del peor gobierno de la historia, el gobierno de Juan Manuel Santos. Tiene usted razón en tantas cosas, senador. Ni un paso atrás podemos dar. Y el gran enemigo de Colombia es el narcotráfico. El presidente Uribe lo dijo con toda claridad. Es el combustible que alimenta todas las guerras. Mientras haya narcotráfico, ni para qué hablamos de paz y de posconflicto y de todos esos empelecos de los que estamos hablando. Estamos hasta los tuétanos, no hasta los tétanos, como decía Santos, ¿no? Hasta los tuétanos de narcotráfico, hundidos en ese piélago inmundo, y eso está acabando con la nación. ¿Y dónde está la plata? Usted tiene toda la razón. En alguna parte tiene que estar. Porque lo que llega a Colombia, siendo apenas una pequeña parte del valor total del tráfico de la cocaína en los Estados Unidos y en Europa y en todas partes, siendo eso así, eso alcanza para mucha gente, porque son muchos miles de millones de dólares por los que estamos preguntando. El narcotráfico es el enemigo que no se nos olvide nunca, como bien lo dice el senador Carlos Felipe Mejía. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Fernando, mil gracias por darme la oportunidad nuevamente de compartir con usted, con la mesa de trabajo, con todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Y por supuesto, pues, agradecerle por todo lo que usted hace desde esa tribuna, que tiene una audiencia enorme. Usted ha sido un gran batallador, un gran luchador y la defensa de los valores democráticos de esta nación. Y bueno, como usted bien lo dice, aquí no podemos descansar un solo minuto por tratar de volver a retomar el rumbo de la legalidad y del progreso y sobre todo de la lucha frontal contra ese fenómeno del narcotráfico que hoy sí que es verdad que nos genera nuevamente desafíos enormes para que este país pueda avanzar y por sobre todo pueda generar un clima de tranquilidad para los colombianos y bueno, hay mucho por hacer y ahí vamos a tener todos que seguir trabajando con toda decisión. Nosotros en el Centro Democrático, con el liderazgo del presidente Uribe, ayudándole al presidente Iván Duque para que esta nación que la ha acogido, ha llegado él a la presidencia con tantos retos tan grandes, pues pueda tener un buen suceso su gobierno y por supuesto con personas como usted que nos han ayudado tanto y que le ayudan tanto a Colombia para que
podamos retomar los caminos de la legalidad, de la democracia, del progreso y de esta lucha frontal contra el narcotráfico, contra la ilegalidad, pero por sobre todo al final del día contra la pobreza, que termina siendo el mayor desafío de la política nacional. Gracias a usted, doctor Fernando, y un abrazo muy grande. Sí, señor, la pobreza es el gran desafío. La batalla hay que darla contra la pobreza, y para salir de pobreza hay que trabajar y hay que producir. Y para conseguir esa condición hay que salir del narcotráfico, que es la plaga que se come a Colombia y que se la está devorando íntegra. Carlos Felipe Mejía, senador por el Centro Democrático, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.